Hola, ¿cómo están? No se asusten, son las patas de mi gata. Saluda a Katy. Hola, Desi. Hola, ¿cómo están? Aunque ustedes no lo crean, chicos, cuando me pongo a grabar, se me sube a cada rato al escritorio y no me deja empezar. Ya la saqué como 5 veces y está ronroneando, escuchen. A ver, no sé si se escucha. Mira, saluda a Katy. Ay, qué linda. Bueno, para distender un poco, ya quise intentar grabar 3 veces. Las 3 veces se me subió. Vamos a ver si logramos sacarla de una vez y podemos empezar a explicar. ¿Vamos, Katy? Dale. No, no se quiere ir, chicos. Hay que sacarla a la fuerza. Chau, Desi. Chau. Saluda con la manito. Chau. Bueno, vamos a empezar seriamente. Como les decía, intenté empezar varias veces y se me sube la gata al escritorio. Mi hija me raya los ejercicios en un segundo que me voy. Así que bueno, ya estamos sin gata y sin hijos. ¿Cómo están? Bueno, la idea de este video es ayudarlos como una guía para que puedan resolver los ejercicios prácticos. Es un tutorial para resolver los ejercicios prácticos. Mi idea principal es ubicarlos en el contexto. Esta es la guía de enunciados, donde marqué con amarillo los ejercicios que deben resolver ustedes. La bombonera de materia prima, Vélez Super Sport de mano de obra, Topeca de carga fabril, Madero, Sociedad Anónimo y Funcional también son de carga fabril, que es un tema dentro, es ABC dentro de carga fabril. La parte teórica está justamente en la unidad 4. Y los ejercicios integrales que combinan lo que es materia prima, mano de obra y carga fabril. De esos ejercicios deben resolver Pisa conmigo y Fashion SRL. Bueno, mi idea es dar un ejercicio relacionado a cada uno de los temas y aclarar ciertas dudas que puedan ser que signifiquen alguna posible complicación para que resuelvan los marcados en amarillo. Bueno, antes que nada, sobre clasificación y estados de costos, ya sabemos que tenemos 3 ejercicios aparte, donde ya agregué una clase práctica, ¿sí? Los que deben entregar son 2 más, ejercicio 1 y 2. Pero en esta guía de enunciados también tienen el primero, Rodantes Rosario y el Duende, que hace una pequeña introducción a estado de costos. Rodantes el Rosario les pide clasificar una serie de conceptos dentro de lo que es activo, bienes de cambio, bienes de uso u otros activos, elementos del costo de producción, resultados del periodo. Y se les acercó el resuelto de cada uno de esos conceptos clasificados en cada uno de las características o clasificaciones que está pidiendo. Bueno, este creo que no tiene mucha complicación, así que la idea es que lo miren, miren el resuelto y lo entiendan, por supuesto. Cualquier duda pueden consultar. El otro ejercicio, el duende introduce en los conceptos de estado de costos previos a los 3 ejercicios que deben resolver. Qué es lo que aclara o qué conceptos se introducen, nos pide determinar costo primo, hallar el costo de conversión y determinar el costo de fabricación. Bueno, con respecto a eso, el costo primo, como su nombre lo indica, primo o primario, incluye los dos elementos fundamentales para poder elaborar un producto. Nos referimos a materia prima y mano de obra. ¿Por qué primos o costo primo? Porque justamente son primarios. ¿Qué pasa? La materia prima, si recurrimos al material de apoyo de la unidad número 3, ¿qué nos decía sobre la materia prima? Nos decía que el término materia prima identifica aquellos materiales básicos que entran en la elaboración de un producto y constituyen la parte fundamental de su composición física. Bueno, muy bien, entonces son su parte fundamental.
por eso se consideran primarios. Para poder transformar esos elementos primarios o esos componentes primarios en un nuevo producto necesitamos de mano de obra, ¿sí? Algunos procesos pueden ser solo mecanizados, pero necesitamos la mano de obra. Por eso mano de obra también se incluye dentro de costo primo o primaria, ¿sí? Una vez que clasifican cada uno de los conceptos en los 3 elementos de costos, deben sumar para determinar el costo primo, la materia prima con la mano de obra, y para hallar el costo de conversión, la mano de obra y la carga fabril. ¿Por qué? Porque el costo de conversión justamente son los 2 elementos que colaboran o participan en la conversión, en convertir esa materia prima en un nuevo producto. Y como les decía, la mano de obra se incluye en ambos. ¿Por qué? Porque es tanto un costo primo primario para poder transformar el producto y justamente convierte el producto. Conversión viene de convertir, ¿sí? Todos los elementos, todos los conceptos que se incorporan dentro de la carga fabril convierten o colaboran en la producción del producto. Por eso se dice que son costos de conversión. Entonces, si nos pide el costo primo, se suman materia prima, mano de obra. Si nos piden el costo de conversión, se vuelve a sumar la mano de obra y la carga fabril. Y si nos piden el costo de fabricación, como vimos en la composición del estado de costos, en el esquema de costos, debemos sumar la materia prima, la mano de obra y la carga fabril. Si yo les preguntara, ¿el costo de conversión más el costo primo es el costo de producción? ¿Qué me dirían? No se pueden, no es equivalente al costo de producción o fabricación porque está repetida la mano de obra, ¿sí? Es para que lo tengan en claro. Si se pide el costo de fabricación, deben sumar los 3 conceptos. Si te pide el costo primo, son 2, pero no pueden sumarse para obtener el costo de fabricación, porque estaríamos repitiendo la mano de obra. Bueno, este ejercicio también es simple, lo pueden ver a través del resuelto, es de clasificación de los conceptos. Y pasamos entonces ahora a resolver el ejercicio de materia prima. En materia prima tenemos específicamente 2, el trébol y la bombonera, donde deben entregar la bombonera. Vamos a resolver juntos el trébol. ¿Qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos plantea que la empresa El Trébol se dedica a la fabricación y venta de su licor de hierbas. Lo hace en 2 presentaciones, Trébol Night de 790 centímetros cúbicos y Trébol Cocktail de 250 centímetros cúbicos, y posee 2 centros productivos, elaboración y envasado. Recuerden que cuando nosotros estamos trabajando con centros productivos, nos referimos a centros donde se elabora justamente el producto. En el material de unidad de costo y unidad de costeo, cuando nos referimos a centros de costo o unidades de costeo, son aquellos departamentos específicos donde resulta razonable asignar los costos. Por cada centro o departamento donde se lleve a cabo algún proceso de fabricación, justamente se elabora un semi-elaborado o un producto final. ¿Qué significa? Dentro de este ejercicio, en centro elaboración, tenemos primer centro, elaboración. ¿Qué sale de este primer centro? En este centro se produce el licor de hierbas que será luego envasado. Entonces, del centro elaboración hay una primera operación que es justamente producir el licor para obtener como resultado este semi-elaborado de licor de hierbas. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre de un centro productivo va a salir algún producto, ya sea semi-elaborado, en este caso el licor, o, por ejemplo, siguiendo este ejercicio del centro envasado, ya sale el licor envasado y el producto ya no es un semi-elaborado, sino un producto terminado. Durante este proceso se envasa el licor ya terminado en la etapa anterior en los envases correspondientes. Entonces sería licor envasado o envase de licor o botella de licor. De cada centro productivo siempre va a salir entonces un producto, ya sea semi-elaborado
¿sí? Porque no está totalmente terminado, o terminado porque se ha producido, se ha justamente llegado al 100% del proceso. Bien, ¿qué conceptos tenemos que tener en claro dentro de lo que es materia prima? Dos conceptos muy importantes: lo que es cantidad neta y necesaria y lo que es recuperos o desperdicios. Muy bien, vamos a, como primer paso, vamos a continuar leyendo, vamos a terminar de leer el ejercicio. Decía entonces que en elaboración se produce el licor de hierbas que será envasado, que luego será envasado. Las especificaciones para 1 litro de producto son las siguientes: cantidades netas: hierba 0,15 que se consigue en el mercado a 15 pesos la bolsa de 5 kilos. Azúcar a 1,15 el kilo. Alcohol el litro. Y agua con un costo de 0,50. Nos está dando las especificaciones, las cantidades físicas de este producto que lleva el litro de licor. ¿A qué nos referimos con litro de licor? Y aquí aparece un nuevo concepto, el de unidad de costo. Unidades de costeo dijimos que eran los centros o departamentos. Unidad de costo ya es el producto, es la mínima expresión referida a un centro o departamento, ¿sí? En este ejercicio, unidad de costeo, centro es elaboración en esta parte, ¿sí? Y la unidad de costo, que es la unidad de costeo. La unidad de costo es el litro de licor, porque es la mínima expresión que se obtiene de ese centro, ¿sí? Entonces, las unidades de costo también son siempre unidades de costeo. Bueno, muy bien. Seguimos con esta parte. Nos dice que durante el proceso de fermentación se pierde un 19% del producido. Bueno, para aclarar, cantidades netas significa que es lo que finalmente lleva el producto. Cuando nosotros vamos a comprar cualquier producto, supongamos 1 kilo de yerba, el kilo de yerba es la cantidad neta, lo que podemos ver en el producto. Si nosotros lo pesamos es el kilo del producto, ¿sí? Pero para que ese kilo de yerba sea fabricado, en este caso, para que este licor de hierbas pueda ser fabricado, la cantidad neta requirió de cierta cantidad necesaria. La cantidad neta es la que finalmente queda en el producto terminado. La cantidad necesaria es el total de materia prima, de cantidad de materia prima, de componente físico que se necesitó para poder llegar a esta cantidad neta, ¿sí? Supongamos, en 1 kilo de yerba se necesitan 1,10 kilos de yerba. ¿Por qué? Porque en el medio hay algún desperdicio. Lo mismo aquí, se produce el licor de hierbas que luego será envasado y nos dicen que durante el proceso se pierde un 19%. ¿Eso qué significa? Que el rendimiento en este centro es del 81%. 81% más 19 sería el 100. Entonces, nuestro producto dentro de ese centro, elaboración, pierde un 19 y rinde un 81. ¿Para qué nos sirve esto? Justamente para calcular la cantidad necesaria. Entonces, aclaremos conceptos claves para este ejercicio. Cantidad neta, cantidad necesaria o cantidades necesarias, y como les dije hace un ratito, necesaria, surgen por aplicar algún porcentaje de rendimiento. Entonces la fórmula quedaría cantidad neta sobre rendimiento es igual a cantidad necesaria. ¿Qué significa? Si la cantidad neta es de 1 y el rendimiento es de 0,80, ¿cuál será la cantidad necesaria? 1 sobre 0,80, 1,25. Si mi producto va a terminar siendo de 1 litro, de 1 kilo, la unidad expresada en la unidad de medida que
diga el ejercicio o del producto que se trate, sobre un rendimiento del 80 porque se pierde un 20, 0,20 es lo que se pierde, la cantidad necesaria para poder llegar a esta neta de 1 litro será de 1,25. Este es el concepto fundamental. Uy, lo puse más torcido. Entonces, perdón, porque me olvido que no, la pantalla no está completa. No la pueden ver ustedes completa. Entonces, cantidad neta, los conceptos cantidad necesaria, cómo se obtienen, la cantidad neta, ¿sí? La cantidad neta dividido el rendimiento da lugar a la cantidad necesaria, lo que necesita el producto para poder ser fabricado. Esta es la fórmula que nos va a servir para la resolución de los ejercicios de materia prima. ¿Y qué les parece? Si nosotros tenemos cantidad neta y cantidades necesarias, ¿cómo podemos sacar el desperdicio? Justamente con la diferencia. Si hacemos cantidad necesaria menos cantidad neta, estaríamos diciendo en este ejemplo 1,25 menos 1 litro, que nuestro producto pierde o desperdicia 0,25 litros. Bien, y va a pasar en estos ejercicios que puede producirse o puede pasar que ese desperdicio tenga lugar de venta en el mercado. Desperdicio. Si logra venderse en el mercado, ¿sí?, podríamos tener un recupero. Si ese desperdicio se logra vender en el mercado, significa que podría tener un recupero. ¿Qué es un recupero? Si el desperdicio se vende de vuelta, si el desperdicio tiene precio de venta, desperdicio tiene precio de venta, se produce un recupero. Recupero. ¿Qué es recupero? Recupero es menor costo. Recupero, menor costo. Cada vez que tengan un recupero, se debe restar al costo. Vamos a verlo a través del ejemplo de los ejercicios, tanto del trébol y luego lo tendrán que ver también en la bombonera. Bueno, otro concepto a aclarar. Si es en un centro hay 2 desperdicios, por ejemplo, puede haber 2 operaciones dentro del centro. En este caso, por ejemplo, que estamos hablando del litro del licor, ¿sí? Vamos a ver que puede pasar, en este ejercicio justamente hay uno solo, pero puede pasar que haya 2 rendimientos. No sé, se pierde, hay 2 desperdicios y 2 rendimientos. Se pierde un 4% al cerrar la botella, meterlo en el envase, y luego se pierde al armar, por ejemplo, supongamos los cajones de 10 botellas cada uno, se pierde también, se rompen por el choque de botellas. Entonces, si hay dentro de un centro 2 rendimientos o 2 desperdicios, ¿sí? Recuerden que si hay 2 desperdicios, debemos aplicar 2 rendimientos. Supongamos, en el centro hay un desperdicio del 20, el rendimiento es del 80, y hay un desperdicio del 5 a nivel. Cuando se acomodan las botellas en el cajón, hay un 5% de desperdicio. Entonces habrá otro rendimiento de 95. ¿Qué significa? Que ese producto dentro del centro va a perder 0,80 por 0,95. ¿Sí? ¿Se entiende? Significa que cuando hay 2 rendimientos, o se puede decir de otra forma, hay 2 desperdicios dentro de un mismo centro, los rendimientos se multiplican. Entonces, más de un rendimiento
se multiplican. Bueno, estos son los tres conceptos claves para la resolución de los ejercicios de materia prima: cantidad neta, necesaria y rendimiento. Luego se adiciona el tema de recupero, que va a ser menos costo, siempre se resta el costo unitario, y es clave también conocer que los rendimientos, si hay dos rendimientos dentro de un centro, dos o más, se deben multiplicar, no se suman. Muy bien. Vamos entonces a resolver el ejercicio del trébol. El trébol nos dice entonces que en el primer centro lleva para fabricar el litro de licor, el licor de hierbas, lleva 3 elementos: materia prima hierbas, materia prima azúcar, alcohol y agua. 1, 2, 3, 4 materias primas. A ver si ahí reduje un poquito la pantalla para que puedan ver la hoja completa. Bueno, entonces lleva hierbas y nos dan los datos en cantidades netas. El ejercicio justamente puede venir con cantidades netas o cantidades necesarias. En este caso nos dan las cantidades netas, nos dicen que se pierde un 19, entonces el rendimiento es el 81, debo aplicarle a la cantidad neta el rendimiento para obtener la cantidad necesaria. ¿Sí? 0,115 por el 81% me da un valor que a ese valor lo debo multiplicar por 3, que es el costo de la materia prima, en este caso, la primera, hierbas, busquemos en el ejercicio, hierbas 0, que se consigue en el mercado a 15 pesos la bolsa de 5 kilos. Por eso ponemos 3 pesos, porque dice la bolsa se consigue a 15 kilos, a 15 pesos y tiene 5 kilos, como estamos evaluando en kilos, el precio por kilo es de 3. Entonces, 0,115 por 0,115 dividido 0,81, cantidad neta sobre rendimiento. Este valor nos da, un segundo que lo calculo. Recuerden que ustedes tienen el Excel, por lo tanto también pueden ver los cálculos dentro del Excel. Eso es importante para saber de dónde surgen, ¿sí? Si no aparece algún cálculo, también pueden hacer cálculos auxiliares dentro del Excel y les ayuda justamente a ver de dónde vienen los números. En este caso está oculto, voy a ver si puedo abrir el ejercicio. Puedo, pero vamos a hacer 115, 0,115 dividido 0,81 nos da, un segundo que no abrí el ejercicio, nos da 0,141975. La idea de cuando resuelven estos ejercicios es que siempre redondeen en 2 decimales. Entonces 0,155 dividido 0,81 sería 0,115, perdón, dividido 0,81 es 0,1419. 0,1419, o pueden dejarlo en 0,14, de nuevo, nuevamente, la idea es que tomen siempre dos decimales, ¿sí? Cuando lo estamos resolviendo con un Excel, si no aplicamos el redondeo, nos va a poner todo el número completo, ¿no? Entonces, ustedes cuando calculan luego, si prueban con su computador, con las calculadoras, o en el momento de resolver un ejercicio en un parcial, siempre solamente tomamos los dos, el redondeo en 2 números. Entonces 0,14 por 3 pesos nos da los 0,426 que ponemos como resultado. ¿Bien? Lo mismo con el resto de las materias primas. Azúcar 0,5 dividido 0,81. Ese valor lo multiplico por el precio, donde compré el precio de esa materia prima en el mercado.
0,710 es el resultado. El valor era 1,15 y siempre tienen que verificar que si la materia prima azúcar nos dice que se consumen kilos, que el precio sea por kilo, porque quizás tienen que hacer alguna reglita, como en este caso, hacer la división para poner el precio por la unidad de medida que se está pidiendo. Bueno, la materia prima alcohol, también en litros, nos dice que lleva 0,350 o 350, 0,350 litros. ¿Y cuánto está el litro? 0,95. Así que no hay que hacer ninguna regla de 3. 0,35 dividido 0,81, el valor que dé por 0,95. Ya tienen el costo. Lo mismo para el agua. En este caso, el agua está considerada como una materia prima y les dan también el precio, el valor. Bien, ¿cuál es el costo unitario a la salida del primer centro de este semielaborado? Porque es un semielaborado que se va a pasar al centro siguiente. ¿Cómo se clasifican los centros productivos? Bueno, se clasifican en función de una actividad, ¿sí? De alguna de las actividades o de una o dos actividades. Supongamos que hay 2 o 3 actividades dentro de 2 o 3 operaciones dentro de un mismo centro, o 2 o 3 actividades dentro de un mismo centro, se clasifican en aquellas, o se le pone el nombre de aquella actividad más representativa. En el primer centro la elaboración, en el segundo centro el envasado. Recuerden que en costos uno va tratando de calcular el costo más razonable. Para uno puede haber sido razonable llamarlo, no sé, supongamos llenado de, no llenado, el segundo llenado de botellas, o queda mejor envasado, ¿no? Pero los nombres de los centros no significan nada. Cada uno cuando calcula los costos puede denominarlos como quiera mientras sea razonable. Y en el primero podrían ser, no sé, en vez de centro elaboración, centro fabricación, centro armado, centro primario o primer centro, ¿sí? Pero bueno, por supuesto, siempre hay que buscar algún nombre representativo. El primer centro entonces, el semielaborado que sale, son los litros de hierbas, ¿sí? ¿Litros de qué? De licor de hierbas, ¿sí? No está puesto el ejercicio todo, por ejemplo, centro elaboración, podríamos poner 1 litro, o sea, está la unidad de costeo y al lado podríamos agregar la unidad de costo. 1 litro de licor de hierbas. Muy bien. 1 litro de licor de hierbas. Entonces, del primer centro, 1,67. Ese preparado del primer centro pasa al centro envasado. Veamos qué se fabrica en el segundo centro. Dice, en este proceso ya terminado en la etapa anterior, durante este proceso se envasa el licor ya terminado en la etapa anterior en los envases correspondientes. El precio de los envases es de 0,85 y 0,42 para el de 2,50, mientras que las tapas son universales y cuestan 10 pesos el millar. Durante el llenado de los envases, por diferencias de velocidad en las máquinas, suele perderse un 4% del líquido. En la etapa de cerrado, por excesiva presión, suelen romperse 2 botellas cada 40 envases en la línea NAI y cada 50 en la línea cóctel. Bien, muy bien, ahí tenemos, ven los que les decía antes, de que puede haber 2 desperdicios a nivel del producto, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? Que el costo de conversión de cada botella es de 2,50 y para cada botella de trébol cóctel es de 1,25. Nos está dando directamente el costo de conversión. Recordemos que costo de conversión, como vimos en el ejercicio anterior, en la explicación anterior, costo de conversión era la sumatoria de ¿quién? De materia prima, de mano de obra y de carga fabril. Bien, entonces, por eso este ejercicio es de materia prima, ¿no? Porque nos da directamente el costo unitario en mano de obra y carga fabril. Muy bien, entonces nos dice de licor la cantidad neta, busquemos para el primero
¿sí? El precio de los envases es 0,79. ¿Dónde está? Durante este proceso se envasa, muy bien, de 0,85 para 790 centímetros cúbicos. 790 centímetros cúbicos son 0,79 litros, ¿sí? 0,79 litros los tenemos que multiplicar, ¿sí? La cantidad componente físico por el componente monetario de 1,67 que viene del centro anterior. Pero ¿qué pasa? En el medio hay dos rendimientos. Entonces, como explicamos antes, se multiplican. ¿De dónde sale este 0,96? De decir el 100% menos un 4 que se pierde en la primera operación da un 96. Y en el segundo dice que también hay una pérdida al romperse durante el llenado de los envases por diferencia de velocidad, se pierde el 4. Y en la etapa de cerrado, por excesiva presión, suelen romperse 2 botellas cada 40. 2 sobre 40 son los 0,95, ¿sí? Perdón, 2 sobre 40. 2 sobre 40, 2 dividido 40 son los 0,95. Si hay dos rendimientos, ¿sí? Hay dos desperdicios, hay dos rendimientos. 0,79 por 0,96 por 0,95 nos da 0,912. 0,912 por 1,67, que es el costo que viene del centro anterior, es 1,45. ¿Bien? Para el envase, en los dos es un envase, a 0,90 se pierde un 0,95, se pierde un 5, rinde el 95, por 0,85 que es el costo, los 0,89. Bien, y para las tapas, bueno, es lo que decía antes también, hay que fijarse cómo está dado la unidad de medida. Nos dice que 10 pesos el millar, 10 dividido 1000, como tenemos que evaluar una unidad, debemos dividir 10 por 1000. 10 dividido 1000, 0,1 centavo, por una que lleva una tapa, 0,01. Y finalmente nos da el costo de conversión. Costo de conversión que está sumando mano de obra con carga fabril, 2,50. Costo unitario de la botella de Trebolnay, 4,85. Bien, y lo mismo para el otro. Licor, 0,25, materia prima, dos rendimientos. Es distinto, no es del 95, es del 98, porque dice que se pierde una cada 50. Entonces 1 sobre 50, los 0,98. Bien, 0,25 por 0,96 por 0,98, 1,60, bueno, el valor que les dé, por 1,67 son los 0,44. Bien, lo mismo para el envase, 0,98 porque se pierde el 0,98. Rinde, se pierde el 2, 0 por 0,42 que es el costo, 0,43, y el costo de conversión, la tapa igual que en el producto anterior, y la parte de costo de conversión 1,25. Bien, y aquí quedó terminado el primer ejercicio de materia prima. Tenemos entonces centro de elaboración, unidad de costeo, ¿sí? Unidad de costo, 1 litro de licor de hierbas. Recuerden, unidad de costeo sería máxima expresión, el centro departamento, donde es razonable asignar los costos. Tienen esa explicación también en uno de los materiales de apoyo. Y unidad de costo, la mínima expresión. Entonces, para ese centro sería como máxima expresión centro elaboración, el centro, el departamento, y mínima el litro de licor de hierbas. Para el segundo centro, unidad de costeo, centro envasado, ¿sí? El centro departamento, unidad de costos. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son las unidades de costo dentro de este centro envasado? Las unidades de costo son Trebolnay, el envase de Trebolnay o la botella de Trebolnay y la botella del Trebol Cóctel, ¿sí? Son las mínimas expresiones para el centro envasado. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Las unidades de costo siguen siendo unidades de costeo, pero son mínimas expresiones. ¿Bien? Muy bien. Aquí termina este ejercicio. Vamos a aclarar para que puedan entregar, no tengan problemas en entregar la bombonera. Vamos a ver si tiene algún concepto diferencial o algún concepto más.
La bombonera lo único que nos introduce, o lo único que agrega, dice, se fabrica chocolate blanco y chocolate negro y nos suministra la siguiente información: cantidades necesarias, rendimientos, costo por kilo. Perfecto, hasta ahí tenemos los mismos datos, tanto para el cacao, el azúcar y la leche. Bien, bueno, importante aclarar. Si nos dan la cantidad necesaria, no es necesario aplicar el rendimiento, justamente, porque ya está dada la cantidad necesaria. Por eso, ¿dónde está la complejidad en este ejercicio? En que puedan, o sea, en que tengan cuidado en fijarse si está dado en cantidades necesarias, o por ejemplo el azúcar está dada en neta. Al azúcar le deben aplicar el rendimiento, al cacao y a la leche no, porque ya está en cantidades necesarias. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pasa eso. ¿Qué más para aclarar en este ejercicio? Para aclarar aparece este concepto: mano de obra a salida de máquina. ¿Qué significa a salida de máquina? Mano de obra a salida de máquina es lo mismo que cantidad necesaria. Bueno, continuamos con el apoyo para que puedan resolver el ejercicio de la bombonera. Decíamos, tienen que armar el costo unitario de chocolate blanco y chocolate negro. Les dan 3 materias primas. Tenemos cantidades netas, necesarias, rendimientos. ¿Bien? Perfecto. Ya aclaramos el concepto de mano de obra a salida de máquina. Nos queda este concepto. Nos habla de volumen de producción. Como dice volumen de producción, ¿sí?, no está hablando de normal, nos está hablando del volumen real. No, como no se introduce la palabra normal, se está refiriendo a la producción real. ¿Qué es esto? Bueno, nos está diciendo que durante el periodo la producción de chocolate blanco fue de 12.500 kilos y durante el periodo la producción de chocolate negro de 28.000 kilos. Bien, nos está hablando de la producción entonces real. ¿Y para qué nos servirá esto de producción real? Bueno, muy bueno aclararlo desde ahora. Todo cuando nos hablen siempre de producciones reales, de volúmenes reales, no de normales, estamos hablando justamente de lo que se fabricó realmente durante el periodo. Entonces, datos reales que nos sirven para completar los almacenes. ¿Por qué? Porque en los almacenes justamente, si hay depósito de productos o semielaborados, tienen que ver con la producción real. Entonces, cada vez que hablemos o cada vez que encontremos producción real, ¿sí?, nos vamos a estar refiriendo a, o nos van a estar dando datos para poder completar almacenes. Bien, ya vamos a ver más adelante que si nos dan normal, nos va a servir para calcular tasas de aplicación de carga fabril, que también algo ya contamos. Bueno, entonces, ¿qué otra pauta les doy para poder resolver esto? Nos pide determinar las cantidades necesarias totales de materia prima. Bien, justamente, si la producción de los periodos, del periodo fue de 12.500 y de 28.000 kilos, lo que nos está pidiendo es que determinemos cuánto fue el total del consumo de cacao para fabricar esos 12.500, cuánto fue el total del consumo de azúcar para fabricar esos 12.500 y cuánto fue el total de leche para fabricar los 12.500 y los 28.000, ¿no? Ambos productos. Bueno, ¿cómo lo harán eso? Con regla de 3. Les doy una pequeña ayudita. Les voy a mostrar, ¿sí?, una pequeña partecita del ejercicio. La idea es que la segunda parte, que es el costo unitario, ¿ven? El punto 3 que les puse por acá, costo unitario, no se los muestro. La idea es que los resuelvan solos, pero sí les voy a mostrar la parte del almacén a webs, que algunos tenían duda porque ya vimos PEPS y PPP, pero no vimos web, no hablamos del webs. A ver, entonces les decía hace un ratito, necesitamos calcular, ¿sí?,
el almacén nos pide las cantidades necesarias. Las cantidades necesarias es lo que se consumió de cada materia prima durante este periodo. Para saber cuánto se consumió, necesitamos saber cuál fue la producción. Ya la tenemos y aquí están las reglas de 3. ¿Ven? Si para fabricar chocolate blanco cada kilo necesito 0,10 y esa es mi cantidad necesaria, ¿bien? Bueno, 0,10 para 1 necesito 0,10, para 12.500 kilos de chocolate, entonces ¿cuánto necesité de cacao? 1.250. Bien, lo mismo para el chocolate negro. ¿Dónde hay alguna variante o dónde se nos puede complicar? Lo mismo, pero el azúcar, por eso tenían que estar atentos. En azúcar nos hablaba de cantidades netas, entonces en este caso es la misma regla de 3, ¿sí? Pero tengo que tomar en cuenta que debo aplicar este rendimiento, porque no me daba cantidades necesarias, sino netas. Bien, y así con todos. La leche lo mismo, como era cantidad necesaria, también puedo calcular y me dan las cantidades necesarias de las materias primas durante este periodo. Excelente. Bueno, miren esto. Nosotros también tenemos que averiguar el precio de la leche. Vieron que hay un asterisco. Miren por aquí el enunciado. Teníamos materia prima leche y nos dice costo por litro a determinar. Costo por litro a determinar. De las otras dos materias primas teníamos 5, ¿sí? Y teníamos 4. Pero la leche no nos da el valor. ¿De dónde surge el valor del costo unitario de cada litro de leche? Y bueno, tendríamos que tener el almacén o el costo de justamente de ese consumo como dato. Como no está, tendremos que ir a buscarlo al almacén. Bueno, y aquí aparece, por suerte en este ejercicio, el método WEBS, para que tengan ya todos. ¿Qué nos dice este almacén? Nos daban 2 datos solamente. ¿Qué datos nos daba? La existencia inicial, de 2.000 litros a 1,50, las compras de 17.000 litros a 2. Bien, ¿cómo resolvemos este almacén cuando se utiliza el método WEBS? Bien, y no nos da ni existencias finales ni consumo. Cuando les pasa eso, que no tienen 2 datos, el ejercicio siempre debe tener justamente algún dato de producción real para que ustedes lo puedan calcular. Recuerden, ¿qué les va a dar la producción real? ¿Sí? O les puede dar la normal y decir que coincide con la real. Pero les tiene que dar la producción real de alguna manera. Si no tienen datos reales de un consumo, de una existencia final, no van a poder llenar un almacén. Bueno, ¿qué nos da en este ejercicio? Nos dice la producción real de litros de chocolate blanco y negro, de kilos. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar el consumo de la leche? Bueno, ya lo habíamos sacado. Consumo de materias primas con la regla de 3. Entonces ya sabemos que 16.850 se consumieron de litros de leche para poder fabricar ambos productos. Ese consumo es el que se debe utilizar para completar el almacén. ¿En dónde? En la parte de consumo, por supuesto. Ojo, no lo vayan a poner como ingresos o como existencia final. Justamente lo que se consumió para elaborar la producción de 12.500 y 28.000 kilos son 16.850 litros de leche. Los ponemos en el consumo. Bien, ¿tenemos este dato? Por diferencia podemos calcular la existencia final. Perfecto. Y tenemos la evaluación de la existencia inicial y las compras. Era 1,5 y 2. Son 1,5 y 2. ¿Cómo se resuelve WEBS? WEBS es último entrado, primero salido. ¿Qué significa? Son métodos de evaluación de existencias. Eso también, chicos, lo tienen en la parte de materiales. ¿Sí? Se les cuenta cuáles son los métodos de evaluación de existencias, que no es lo mismo que los métodos de evaluación de valores corrientes. ¿Sí? Está en el material de apoyo de materiales. Bien, pueden recurrir a ese material para repasar esos conceptos. Entonces, ¿cómo evaluamos a WEBS? Como es último que entró, primero que salió, ¿quién es el último que entra en este caso? Esta parte no la teníamos, ¿no? Vamos a ver, no la teníamos. Vamos a tapar hasta aquí.
teníamos estos dos datos. Ya pudimos completar el consumo y por diferencia las unidades de existencia final. Pero ¿a cuánto tendría que evaluar yo mi consumo o existencias iniciales? En webs, último que entra en un almacén justamente es la última compra, ¿sí? Último entrado, primero salido. Entonces, ¿qué significa esto? Que al último valor que se haya ingresado justamente de alguna compra, el último valor por el que haya ingresado materiales o la cantidad, los componentes físicos en este caso de esta materia prima, ¿sí? A ese valor último entrado es el primero que se tiene que consumir, el primero que se debe consumir en el almacén. ¿Qué significa? Que si entraron a 1,5 no los debo tocar hasta que primero me consuma todas las unidades del último entrado. El último entrado es a 2 pesos. Este consumo, entonces, para el consumo, ¿no? Si fueron 16.850, último que entró a 2 pesos, primero que salió. Entonces, primero que sale, primero que se consume. Si había 17.000, hay 17.000 de unidades compradas, ¿sí? Y consumo 16.850 litros, entonces me alcanza. Valúo el consumo a 16.850 por 2. ¿Bien? Bueno, si valúo todos a 2 porque me alcanzaron los últimos, ¿sí? No debo consumirme nada de los primeros. Entonces, ¿cómo quedarán las existencias finales? Justamente a los que me están quedando. Sí, entonces, en este método, consumo, ¿cómo queda evaluada el consumo? Último que entra, primero que sale. Queda el consumo a últimas compras. ¿Y cómo quedará evaluada entonces la existencia final? La existencia final se dice que queda evaluada a primeras. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente si nosotros tenemos que consumir lo que queda. La existencia final, como no gastamos, nos quedan valuados 2.000. ¿Cuánto quedó de existencia final? 2.150. 2.000 quedan a 1,5, ¿sí? Y de los 17.000 consumí 16.850. Me quedan 150, que son justamente las existencias finales. 150 quedarán a 2. ¿Bien? ¿Qué pasaría si fuese PEPS? Primero que entra, primero que sale. Si el almacén hubiese estado o nos pedían que evaluarlo a PEPS, íbamos a tener que hacer primero que entró, primero que salió. Entonces el consumo, en el caso de PEPS, no va a quedar a última, sino que queda a primeras compras. Primeras compras. Entonces hubiésemos valuado 16.850, 2.000 a 1,50 y 14.850 a 2. ¿Y cómo quedaban las existencias finales? Todas valuadas solamente a 2. En vez de a primeras, las existencias finales en PEPS quedan a últimas compras. ¿Se entiende? Esa es la clave, que entiendan cómo queda evaluado el consumo y cómo quedan valuadas las existencias finales. Bien, con estos datos, sacando el consumo del almacén, sabemos que la leche que se consumió para el costo unitario, para el proceso de producción del periodo, para la producción del periodo se tiene que evaluar a 2 pesos. Cuando armen el costo unitario, van a utilizar el valor de 2 pesos para evaluar la leche. Bueno, espero haber sido clara para que puedan resolver esta parte de materia prima. No hay nada más que deba agregar por este tema, ¿sí? Recuerden, bombonera, entonces se agregó el concepto de volumen de producción para poder sacar estas reglas de 3. Apareció un almacén, ya sabemos evaluarlo en los distintos métodos de evaluación de existencia, ¿sí? Y aparece lo del recupero. Recuerden que es evaluarlo, ¿sí? Y restarlo al costo. Bueno, muy bien. Seguimos con otro videito para explicar la parte de carga fabril.